Bueno, les agradecemos haber venido hoy. Para nosotros es muy importante este día porque hemos logrado generar y consolidar un espacio colectivo, popular e inclusivo para poder pensar, intercambiar, aportar, discutir, desarrollar ideas y pensamientos tendientes a la mejora del sistema de justicia nacional. Parte fundamental y enriquecedora de este proceso lo constituye nuestra enorme diversidad. Somos más de 130 organizaciones sociales, grupos, colectivos, movimientos, redes que nuclean a estas organizaciones, que provenimos de los movimientos sociales, de mujeres, de la academia, del movimiento feminista, de la cultura, del movimiento cooperativista y del movimiento obrero sindical. Tenemos en común todos estos colectivos el trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos y la concepción de que no solo tenemos el derecho, sino también tenemos el deber de ejercer el control social sobre el quehacer de todos los poderes del Estado. Nuestro objetivo es concebir al Poder Judicial no como un algo extraño, algo ubicado en una dimensión distinta que no se relaciona con la enorme mayoría de los uruguayos y de las uruguayas, sino como nuestro Poder Judicial y no el Poder Judicial de otros. Este poder estatal tiene a su cargo nobles funciones que abarcan, pero que superan ampliamente lo que es la resolución de conflictos entre partes mediante el dictado de sentencias. Este Poder Judicial es por excelencia el poder del Estado uruguayo que tiene a su cargo el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas públicas de justicia en el país. Nuestro objetivo radica en contribuir a su mejora. Hace más de un año que venimos trabajando concretamente en esta propuesta que tiene por objetivo esa mejora, y lo que hoy vamos a presentar no es el producto ni es el final de este proceso, sino que en realidad da cuenta del inicio de un proceso incipiente en Uruguay, pero que sin lugar a dudas las organizaciones estamos dispuestas a transitar. Este grupo de organizaciones advierte la enorme trascendencia del acto político de designación para integrar la máxima jerarquía del Poder Judicial y cómo la misma no se refleja fielmente en las actas de sesión de la Asamblea General. Al consultar las versiones taquigráficas se puede comprobar el tratamiento del asunto como una cuestión meramente administrativa, en la que no se fundamenta, no se discute, no hay intervenciones o informes de comisiones que argumenten sustancialmente la razón de por qué se elige a la persona designada. Se trata de una temática resuelta a carpeta cerrada. Se recibe el informe de la vacancia por parte de la Suprema Corte de Justicia, junto con el listado que consigna la antigüedad de algunos funcionarios judiciales. Se detecta en más de una ocasión la ausencia del listado correspondiente al Ministerio Público y Fiscal, y luego se aprueba la moción de designación. Inmediatamente entra a sala la persona, lo que hace suponer que está en un recinto contiguo aguardando ser designada, y presta juramento al cargo. Ello da cuenta de una negociación partidaria que se realiza con antelación y que, aunque permite arribar a la sesión de la Asamblea General con las mayorías necesarias, se realiza de principio a fin a espaldas de la ciudadanía, sin ningún canal de participación, rodeada de un secretismo inaceptable en el contexto de desarrollo democrático que hemos alcanzado en el país. Como consecuencia de esa práctica, ejecutada durante más de un siglo, la ciudadanía, las organizaciones sociales, los colectivos de profesionales de la ciencia jurídica y los espacios que nuclean a la academia, no hemos encontrado un canal de participación ni podido ejercer nuestro derecho de control social. Una cuestión es la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y otra, el proceso de elección que le precede a este acto formal de designación. El primero de ellos, la designación, se encuentra claramente establecido en la Constitución. El segundo, la elección,
se erige como una enorme acumulación de incógnitas. Primero, ¿de dónde parten las candidaturas? Esto es, ¿quién o quiénes presentan candidatos o candidatas? ¿Lo hace el Poder Ejecutivo? ¿Lo hace el Poder Legislativo? ¿Lo hace el propio Poder Judicial? Y si no fueran los poderes del Estado uruguayo, ¿será que los propios aspirantes a ocupar el cargo se presentan ante los legisladores para autocandidatearse? La segunda, ¿ante quién se presentan esas candidaturas? ¿Ante un legislador en particular? ¿Son las cabezas de listas de los partidos políticos con representación parlamentaria? Cuando revisamos los repartidos de la Asamblea General, no encontramos allí la candidatura, sino un listado que contiene la antigüedad de funcionarios en el cargo. Esto resulta altamente significativo, porque la antigüedad no es un criterio que determine la designación, por el contrario, la antigüedad rige solo en el caso de que la Asamblea General no adopte por la mayoría de 2/3 de componentes la designación. Solo en ese caso accede automáticamente al cargo el ministro de la Suprema Corte de Justicia que sea miembro del Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad. En consecuencia, ¿de dónde parten las candidaturas y ante quién se presentan las propuestas? Son preguntas a las que no encontramos respuestas. La práctica del secretismo llevada a cabo durante más de un siglo no nos permite a nosotros poder conocer cuál es la verdad. La tercera incógnita son los criterios objetivos que se manejan durante el proceso de elección para evaluar la capacidad, la trayectoria, el conocimiento y la experticia de las personas aspirantes y que permiten arribar a la sesión de la Asamblea con una decisión ya tomada. Nosotros confiamos en que deben existir esos criterios y no se trata de una decisión arbitraria de los y las integrantes de la Asamblea General. El enorme problema es que ellos no hacen explícitos esos criterios que permanecen en el fuero íntimo de los parlamentarios y parlamentarias. En un Estado democrático de derecho, las decisiones de todas las personas que ocupan cargos públicos deben ser motivadas. Quiere decir que existe la obligación de no guardar los fundamentos, sino de hacerlos explícitos, argumentando, fundamentando la decisión, los porqué de la misma, las razones que llevan a ello y las instancias que se cumplieron durante el procedimiento. Para cambiar esta historia, esta práctica de más de un siglo, no es necesario promulgar nuevas leyes, no es necesario reformar las leyes que ya existen. Por el contrario, esta petición se fundamenta justamente en el marco jurídico existente. Algunos datos que consideramos interesantes para visibilizar esta realidad. Si bien el órgano máximo del Poder Judicial fue previsto en la Constitución de 1830, fue recién en el año 1907 que esta Corte se instaló efectivamente. Desde el año 1907 al 2014 han transcurrido 107 años de historia. En estos 107 años han sido 76 las personas que han ocupado el cargo de ministro y de ministra de la Suprema Corte de Justicia. La Constitución de la República Oriental del Uruguay dice cuáles son los requisitos para ocupar ese cargo. Así, el artículo 235 exige tener 40 años cumplidos de edad, tener la ciudadanía natural en ejercicio o legal con 10 años de ejercicio y 25 de residencia en el país, ser abogado con 10 años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la judicatura o el Ministerio Público Fiscal por espacio de 8. Del total de esas 76 personas, solo 2 de ellos no provenían de la carrera judicial o judicatura, pese a la que la Constitución los habilita. Esto marca una tendencia casi absoluta que da cuenta de una especie de corporativismo y también da cuenta de la exclusión de quienes, proviniendo de ámbitos diversos al Poder Judicial, podrían contribuir enriqueciendo con su conocimiento y experticia el servicio de administración de justicia. Por otra parte, del total de 76 personas, han sido solo 3 las mujeres que en más de un siglo accedieron a ejercer el cargo de ministras, y una de ellas lo fue durante el último periodo de dictadura cívico-militar,
decisión que evidentemente no emanó del sistema constitucional. Al desagregar por sexo los tipos de cargos dentro del Poder Judicial, se constata un porcentaje de mujeres en cargos de menor jerarquía, y ello significa que hay obstáculos que existen para las mujeres en ese sentido de acceder a cargos de mayor poder. El artículo 236 de la Constitución de la República indica que la designación la realiza la Asamblea General, que se integra por la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. La aplicación de la normativa constitucional que regula la designación y el hecho de cuánto durarán en el cargo los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia nos presenta una coyuntura nacional actual pocas veces vista en la historia del país y que no siempre confluye. Hoy en día, desde aquí al término de 8 meses, esto es junio del año 2015, la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia cesarán en el cargo. De 5 miembros, 3 miembros van a cesar en el cargo. Por lo tanto, en esta coyuntura nacional tan especial, presentar la petición hoy habilita a que por primera vez el Parlamento actúe con transparencia en este proceso, cambiando las prácticas que se han arrastrado durante más de un siglo. Para estas prácticas nosotros hemos seguido, para erradicar estas prácticas en nuestra petición, nosotros hemos seguido algunas claves que inciden en el fortalecimiento democrático y que Tania va a compartir. Muchas gracias. Nuestra petición se erige en base a un conjunto de claves para el fortalecimiento democrático. En primer lugar, la concepción del sistema judicial como garantía fundamental del Estado de Derecho. El sistema judicial es clave para la defensa de los derechos humanos y para asegurar el derecho de toda persona de ser oída y juzgada por un tribunal imparcial e independiente. Asimismo, es un contrapeso fundamental de los demás poderes del Estado. Existe consenso a nivel internacional respecto a que los mecanismos de designación de las y los integrantes de los máximos órganos judiciales tienen impacto en el fortalecimiento de los sistemas de justicia. En segundo lugar, la independencia judicial como condición indispensable del Estado de Derecho y como derecho en sí mismo. La independencia judicial comprende la independencia institucional, que se vincula con el principio de división de poderes, y la independencia individual, es decir, la independencia de los jueces y juezas de otros miembros del Poder Judicial en su función jurisdiccional. Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, reafirman la independencia judicial como un derecho en sí mismo. De acuerdo a los principios y estándares internacionales en materia de independencia judicial, la transparencia en los procesos de selección de las y los integrantes de los máximos órganos judiciales resulta esencial para afirmar la independencia de este poder. En este sentido, se han pronunciado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al establecer que un adecuado proceso de designación de los miembros del Poder Judicial que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos es garantía fundamental para su independencia. En tercer lugar, la necesidad de que existan lineamientos para una selección transparente y basada en el mérito de los magistrados y magistradas de los máximos órganos del sistema judicial. Distintos órganos, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como organizaciones civiles de la región, han planteado la necesidad de que existan procedimientos y criterios claros, objetivos y transparentes para la elección, ascenso y traslado de los magistrados y magistradas, y que la selección se realice en base a la valoración de los méritos como elemento esencial. En este sentido, la presente petición apunta a que en el marco de las previsiones de la Constitución de la República para la elección y designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia se disponga un mecanismo que garantice la aplicación de estos estándares en el proceso mediante la definición de lineamientos claros y objetivos que puedan ser conocidos por toda la ciudadanía. Se busca así garantizar que la elección de una persona por sobre otras se base en el mérito. En cuarto lugar, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana como pilares de la democracia que se afirman frente a todos los poderes del Estado y sus órganos. En una democracia es fundamental que las personas conozcan cómo se adoptan las decisiones públicas
y además que quienes representan los intereses colectivos rindan cuentas de su actuación. De acuerdo con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, las organizaciones firmantes de esta acción colectiva entendemos que es necesario garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre el listado de aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia, sus currículums, los criterios seguidos para su evaluación, las conclusiones a las que se hayan arribado por parte de los parlamentarios y parlamentarias, así como los informes que sean presentados por el Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, por operadores jurídicos calificados y por la sociedad civil organizada. Garantizar la publicidad de todas las actuaciones, así como transparentar las distintas instancias del proceso de elección y designación de magistrados y magistradas, resulta fundamental para habilitar la participación ciudadana en el proceso como condición intrínseca del fortalecimiento democrático. Por último, la relevancia democrática del acto de elección previo a la designación y juramentación del cargo. De acuerdo con los estándares que se plantean anteriormente, entendemos que la elección de los integrantes del máximo órgano judicial no puede quedar sometida ni ser el producto final de una negociación política de los partidos con representación parlamentaria. El acto formal de designación debe estar precedido de un proceso de elección que contemple todos estos aspectos que hemos planteado. Ahora le doy la palabra a Yanela Barrazano, que va a explicar el contenido exacto de la petición. Muchas gracias. En base a la realidad que hemos expuesto y a los derechos y principios a los que se ha hecho referencia, manifestamos la urgente necesidad de transparentar el proceso parlamentario de elección para acceder al cargo de ministro o ministro de la Suprema Corte de Justicia a partir de las próximas vacantes, a saber, doctor Julio César Chalar en fecha 5 de noviembre de 2014, doctor Ricardo Pérez Manrique en fecha 17 de mayo de 2015 y doctor Jorge Ruibalpino en fecha 6 de junio de 2015, así como de todas aquellas vacantes que se produzcan en el futuro. En virtud de ello y con fundamento en el artículo 30 de la Constitución de la República, peticionamos: se proceda a la creación de una comisión especial bicameral con las siguientes competencias. A. Recepción de las propuestas de personas que aspiran a ocupar el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia, acompañadas de su currículum vitae de cada una y su constancia de conformidad a la probable designación. B. Recepción del listado de magistrados y magistradas del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal que accederían al cargo vacante en virtud de su antigüedad, para el caso de no obtenerse la mayoría constitucionalmente exigida para la designación. Dicho listado adjuntará el currículum vitae de las mencionadas personas y su constancia de conformidad al probable nombramiento. Poner a disposición de la ciudadanía la información referente a las personas incluidas en los listados referidos anteriormente a través de los medios que se consideren más adecuados. Estudiar y evaluar los méritos de todas las propuestas recibidas de personas aspirantes a ocupar el cargo, así como de quienes integran el listado indicativo de antigüedad. Para dicha evaluación, la Comisión Especial podrá recibir la opinión fundada de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, de operadores jurídicos calificados, de la academia, de la sociedad civil organizada. Elaborar, en base a los elementos recabados, los informes de síntesis y conclusiones para elevarlos a la Asamblea General en el plazo que ésta haya fijado para su producción. Por último, que toda la información, datos y documentos que se manejen durante el proceso de elección, incluidas las versiones taquigráficas de la Comisión Especial Bicameral, sean de fácil acceso a la ciudadanía para su conocimiento. Muchas gracias. Bien, les agradecemos a todos y a todas habernos acompañado, porque creemos que es un proceso incipiente en Uruguay, pero que sin lugar a duda la sociedad civil organizada debe comenzar a transitar, y es mejor si lo hacemos juntos. Gracias.